compañeras y compañeros del Magisterio Nacional y Magisterio Distrital. Mi nombre es William Javier Díaz Ramírez, directivo de la ADE. Hoy estamos acá en la clausura, en la parte final, en el cierre de lo que significó y significa la Asamblea Federal de FECODE, la número 21. Esta Asamblea Federal realmente nos deja una gran experiencia, una gran enseñanza de que si las minorías insistimos, persistimos y resistimos, como se logró a nivel nacional, siendo voces críticas, haciendo control político, haciendo las denuncias del caso, no temblando la voz ni temblándonos nada para enfrentar a quienes ostentan los poderes y el yugo sobre el pueblo, pero también el yugo sobre las minorías, podemos ir acumulando la fuerza suficiente para en un futuro no muy lejano ser mayorías. En esa perspectiva, en esta Asamblea Federal, participamos más de 350 personas, docentes, delegados oficiales, entre comillas, y desafortunadamente más de 350 delegados fraternales. Eso es absolutamente irregular, es absolutamente ilegal. Y ahí empezamos muy mal en esta asamblea, porque el señor Carlos Rivas, con sus falsas mayorías, impuso de manera perversa la presencia de más de 300 invitados fraternales. Nunca nos dieron la cifra, nunca nos han dado realmente el número específico de invitados fraternales. No hay claridad tampoco sobre los que somos y fuimos elegidos hace más de 4 años a la Asamblea Federal. Eso es bastante complicado, compañeras y compañeros. Empezó también muy mal porque, violando el mismo artículo 31 de los estatutos constitutivos de FECODE, se usurpó la dirección que tenía que definir la misma asamblea. La asamblea tenía que definir su reglamentación, que fue impuesta a las patadas por el señor Carlos Rivas y, repito, sus falsas mayorías. También lo que significa el artículo 31, donde quien tiene que dirigir la asamblea es el presidente del Ejecutivo de FECODE, mientras la misma asamblea determina cuál es su mesa de dirección y quién dirige la asamblea. Eso no se aceptó. La impusieron a las patadas, violando y votando sobre la misma reglamentación y normatividad. Legalmente no está establecido que el Ejecutivo mismo sea quien dirija de manera amañada la Asamblea Federal, quitándole toda autonomía y toda libertad para poder desarrollar los ejes estratégicos de lo que significa esta asamblea. ¿Qué podemos decir? Las mayorías pretendían aplastar e imponer su aplanadora. Nosotros demostramos que con insistencia, persistencia y resistencia se les puede jugar para poderles aguar la fiesta. Sí, señores del Ejecutivo de FECODE, señores de la mayoría, se les aguó la fiesta porque las voces críticas estuvimos ahí, firmes y dando la batalla. Por eso, en ejes estratégicos fundamentales terminamos empatados, digamos, en tablas. Ejes estratégicos fundamentales tales como, primero, claramente y definitivamente tenemos que hacer precisión de lo que significa o significaba la imposición de un decreto, de un proyecto de nuevo decreto del Estatuto Único Docente o el Estatuto Docente, que ellos vienen desde el 2013 traicionando al magisterio, demorando la elaboración del mismo, 9 años para hacer un borrador del 2016-17 y dijeron que lo tenían casi listo en el 19, pero que no lo entregan realmente 3 años después. Lo entregaron hace 2 días en las horas de la tarde, el pasado miércoles en las horas de la tarde, a las 3 de la tarde entregaron el borrador, el último borrador que elaboraron los equipos del Ejecutivo de FECODE. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué lo entregan de manera tardía? Al peor estilo de esos maestros, tal vez, que de seguro no existen, sino que hace parte del modelo perverso que tiene nuestro Ejecutivo de entregar documentos para la lectura en el momento y la evaluación casi que automáticamente. Así no es, señores del Ejecutivo de FECODE. Querían entregarnos un proyecto absolutamente leonino. Ya lo dijimos en otro video, donde podía y era peor que el 1278. Le quitaba todos los derechos y le quita todos los derechos prácticamente al 2277. Realmente nosotros rechazamos de plano ese proyecto de estatuto, que es un verdadero Frankenstein, que realmente no le sirve al magisterio y es un monstruo. Hay que reelaborarlo, reconstituirlo, y como no cumplieron la tarea en el 2013,
tampoco cumplieron la tarea de lo que hicieron falsamente en ese congreso ilegal e ilegítimo del 2017 en Medellín. Pues tenemos que hacer la tarea y nos quedamos de ver en ese propósito en el próximo mes de febrero para discutir ahora sí el documento, llevarlo a las bases, discutirlo y aprobarlo, ojalá de una manera realmente favorable para el magisterio. Se tiene que reconstituir todo, su gran mayoría, por lo menos un 80-90%, para que realmente recoja los intereses del magisterio. Son muchos detalles que ustedes tienen que leer en ese documento y darse cuenta de que yo no miento. Yo no miento, los que mienten son los que han tenido el poder durante mucho tiempo en nuestras dirigencias sindicales y realmente les incomoda estas voces críticas. Ahora, otro eje estratégico donde terminamos en tablas es en la pretensión que ellos tenían de crear una reforma estatutaria de FECODE, de los estatutos de FECODE, al dedillo, tanto que en el artículo 21 era un artículo que habíamos denominado casi que el artículo Nelson Alarcón, que es un artículo que le permite a Nelson prácticamente crear su propio artículo de cómo los colegios privados pueden hacer parte de nuestra federación, pero peor aún, pueden hacer parte de los órganos de dirección de FECODE. Nosotros, con nuestra voz crítica, nuestras consignas constantes, logramos frenar ese proceso y ese propósito, y quedaron otros temas para tratar en torno a lo que significa la nueva configuración estatutaria de FECODE. Tampoco es válido que se haga una confederación donde se incluyan, no por no incluir a las instituciones educativas del sector privado, sino porque tiene que evaluarse con mayor precisión y mayor claridad la creación de una confederación de la educación en Colombia, sustituyendo la federación que tenemos en este momento. Hay que debatirlo más profundamente, no podemos aceptar que se configuren cierto tipo de estructuras al dedillo de los intereses de quienes siempre han gobernado nuestras estructuras sindicales. Otro elemento clave que hay que tener en cuenta es el tema de la salud. Ahí no me siento claramente representado y no nos sentimos como colectivo magisterial Tejer y Contratos Dignos en lo que significó, compañeras y compañeros, ese tema de la salud. Por varias cosas, el señor Carlos Rivas, de manera muy amañada, presenta una propuesta al ministerio para colocar en manos de todo el sector financiero la posibilidad de participar para manejar los recursos. Son centenares de miles de millones del magisterio que se están colocando prácticamente al garete. Centenares de miles de millones para que el sector financiero haga de las suyas. Entre otros puede ser el mismo Luis Carlos Sarmiento y esos oligopolios financieros que están con todo el ánimo apetitoso de manejar nuestros recursos como se les dé la gana. La fiduprevisora tiene todos los vicios del mundo. El 90% de los recursos que sustentan y sostienen a la fiduprevisora son recursos estatales. Por tal razón hay que estar ahí, modificar las condiciones y las políticas y quienes dirigen la fiduprevisora, pero no acabar o colocar a disposición los recursos del FOMAT para que se privaticen y terminen en manos de verdaderos gángster y mafias del sector financiero en el país. Es un gran riesgo ofrecerles en bandeja de plata, sobre pretexto de la libre competencia, al sector privado y al sector financiero los recursos del FOMAT. Tampoco queda claro lo que se había planteado, ahí sí desde el 2013, si quieren hacerle gala a lo comprometido en congresos o asambleas federales anteriores, de generar un proyecto de estatización de la salud del magisterio. Eso se presentó en ponencias, se presentó en iniciativas y quedó poco claro, muy poco claro en las conclusiones. Tampoco quedó claro el tema y el debate sobre las cesantías que le están robando a los docentes del magisterio, principalmente a los docentes provisionales. Porque en este tema de la cesantía, los docentes provisionales siguen siendo las primeras víctimas, pero en el estatuto también siguen siendo las primeras víctimas porque se les desconoce plenamente esas garantías que hay que brindarle a quienes son el sector más débil del sector educativo de los maestros en Colombia. Por eso, compañeras y compañeros, no ganamos, no nos derrotaron por goleada como querían. Creo que quedamos en tablas en argot futbolero. Yo creo, compañeras y compañeros, que aquí estamos y tenemos que seguir en pie de lucha. Hay una asamblea federal, esta que tenemos, viene una asamblea extraordinaria en el mes, compañeras y compañeros, en el mes de febrero. Y lo más importante para algunos, pero es estratégico, vamos por FECODE. Van a votar, compañeras y compañeros, les invitamos por William Javier Díaz al Ejecutivo de FECODE en las elecciones, que también fue una derrota que le dimos a la mayoría del Ejecutivo de FECODE, porque se logró ganar con 151 votos a favor y más o menos
109 votos en contra, pero ganamos que las elecciones fueran en el primer semestre. El 26 de mayo serán las próximas elecciones del Ejecutivo de FECODE. Por eso voten por las voces en resistencia, por las minorías en resistencia, las voces independientes como el colectivo magisterial Tejer, contratos dignos para docentes provisionales, Maestros en Marcha, línea fundadora, la tendencia magisteriana anarquista, que nosotros dignamente y en nuestra lucha contra la evaluación diagnóstica formativa y en la defensa de los docentes provisionales enarbolamos. 26 de mayo, próximas elecciones. William Javier Díaz, en pie de lucha, seguiremos resistiendo. Hemos jurado vencer y venceremos. Leales siempre, traidores nunca, camaradas.